Bien, entonces, como les decía, vamos a empezar un poquito a trabajar con algo que ya conocíamos, o de alguna manera no es tan lejano lo que, lo que veníamos viendo, que es lo que llama describir el movimiento de un objeto, ¿no? Yo voy a tratar de encadenar las cosas. Primero, vamos a mirar un poquito de movimiento curvilíneo, lo que se llama. ¿Sí? Esto vamos a... tienen que sacarnos de acá, este es el bolsillo, y vamos a elegir este. Si me deja, no, al revés. Vamos a suponer un sistema de referencia, ¿no? Como siempre, sale mi gruesito, y nada, una partícula que describe una determinada trayectoria. Esa trayectoria es curva. Nosotros estamos acostumbrados hasta ahora a describir trayectorias rectas, ¿sí? Porque era lo que teníamos más cómodo. Si yo tengo una partícula que describe una trayectoria curva, pues es una cosa así, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nosotros en esta circunstancia habíamos aprendido, voy a recordar lo que habíamos aprendido, describir el vector posición, ¿no? A lo largo de la trayectoria podíamos definir el vector posición de la partícula. Es el dibujo esto de vuelta, porque era un finito, sería más lindo. Ahí y ahí. ¿Qué sé yo? Teníamos dos instantes distintos de la partícula, entonces tenemos una R de T, ¿no? Una RT y una R' de T, si quieren. Sí, estos dos lo podemos anotar R' o R de T, ¿sí? Y un R de un T más delta T, en general asumíamos que era eso, ¿no? Que eran dos posiciones distintas a lo largo de la trayectoria. Tenemos la posición del objeto, ¿sí? Bien, entonces, si suponemos que la partícula se mueve a lo largo de esta trayectoria de curva, nosotros habíamos también visto, quería salirme de esto, que la velocidad era un vector que era tangente al desplazamiento, ¿no? ¿Sí? De hecho, nosotros podríamos definir el vector de desplazamiento de esta manera. Y vamos a volver a marcar todo lo que habíamos visto el otro día. Entonces, este vector era el vector de desplazamiento, delta de R, ¿sí? Y este era el vector velocidad, que era proporcional al desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo con todo eso que recordamos? O sea que todo eso que vimos el otro día lo podemos aplicar tranquilamente a una trayectoria curva. No nos cambia nada hasta ahora. La velocidad instantánea para nosotros era pensar que eran intervalos de tiempo lo suficientemente pequeños entre los puntos A y B que yo elegía para escribir el movimiento y tomar el límite, ¿no? De lo que habíamos aprendido en matemáticas, aprendieron en matemáticas, pregunta. La cara de Sofía me está diciendo, ¿aprendimos algo, Sofía, o no? Sí, sí. ¿Sí? Mm. ¿Hasta dónde llegan a ver matemáticas? ¿Hasta integrales? Sí. Antes los chicos de química en primer año veían hasta ecuaciones diferenciales en Mate 1. Después cambiaron el plan, era más intenso que el que había antes. Bueno,
Entonces dijimos, si queríamos determinar la velocidad instantánea, suponíamos que el intervalo de tiempo era lo suficientemente pequeño, porque nosotros decíamos que este era un r de t, y r' era un r de t más delta t. Entonces definimos la velocidad instantánea como el cociente entre el desplazamiento y delta t. Lo que no habíamos involucrado todavía, otra forma de pensar esto mismo, que acá hay un arco de circunferencia. Nosotros siempre que unimos dos puntos en una trayectoria de curva, de alguna manera podemos ingeniárnosla de aproximar ese pedazo de arco de circunferencia, ¿sí? Si son intervalos chiquititos, como en general lo aproximamos. Si son chiquititos se parece a la recta, ¿no? Entonces esto que llamamos el arco de circunferencia, delta S tenemos. Entonces, vos tenías que entre el punto A y B, uno podía determinar, además del vector de desplazamiento, podía determinar algo que era parecido, que es el arco de circunferencia, ¿no? Que era un pedacito de circunferencia o de una circunferencia que encajaría con ese pedacito curvo. ¿Está? Si uno juega un poquito con las matemáticas, de lo que aprendió en matemáticas, se les pregunta si habían aprendido, uno podía escribir este límite del t, hacer un truquito. El t tiende a cero, de hacer esto, los matemáticos lo hacen habitualmente, sobre un delta S, que es el arco, y delta S sobre delta T, ¿no? ¿Qué les parece eso? ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea? ¿A dónde piensa que vamos a ir con esto? Si uno esto lo mira un poquitito mejor, ve, si uno piensa que el intervalo de tiempo es lo suficientemente pequeño, el delta S ¿a cuánto tiene que tender? A cero también. A cero también. Entonces uno esto lo puede reescribir, es decir, el límite cuando delta S tiende a cero, de delta de R, que es un vector sobre delta de S, producto común y silvestre, límite cuando delta t tiende a cero, de diferencial de S a de t. Miremos con mucho cariño esta expresión. Empecemos por el segundo término. Este término, ¿a qué se les parece? A la derivada de S. La derivada de S con respecto a t, sí, es la derivada de S de t. ¿Y la derivada de S de t qué es? Estoy hablando del desplazamiento del arco de circunferencia, el caminito que hizo la partícula que se movió entre A y B, dividido el tiempo en forma infinitesimal, ¿qué es? La velocidad que tenía en ese Bien, momento. es casi la velocidad instantánea en forma escalar, no en forma vectorial, porque estoy haciendo un cociente de magnitudes escalares. O sea que esto es el módulo de la velocidad instantánea, o la velocidad instantánea. Esto es B. Y si uno juega un poquito y piensa un poquito, delta de R divido delta de S. Cuando los dos tienden a cero, cuando delta S tiende a cero, delta R tiende a cero, ¿no? Son los dos casi iguales, ¿sí? Son iguales. O sea que ese cociente, en números, ¿cuánto le tendría que dar? Uno esperaría que le dé. Pensándolo un poquito, no hay que hacer cuentas muy complicadas. Si los dos son idénticos, ¿cuánto les piensa que le va a dar? Uno. Uno, pero nada más que el de arriba es un vector. O sea que nos daría un versor unitario eso. Eso es un versor unitario. ¿En la dirección de quién? ¿En qué dirección? En dirección tangente, ¿no? Porque marca la dirección de la velocidad. Ese es un versor tangencial. Entonces uno esto, que es otra forma de escribir algo que ya sabíamos, es un versor tangencial. Es un versor unitario que es tangente a la trayectoria en el punto. Entonces lo que estuvimos es otra forma de escribir la velocidad. La velocidad era un vector que tiene un módulo
Y la dirección es una dirección tangencial, que la puedo escribir de esta manera, a la trayectoria en ese punto, de la velocidad instantánea. Eso lo habíamos dicho, pero ahora encontramos otra forma de escribir eso que habíamos dicho el otro día. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces, ahí encontramos una forma de escribir la velocidad en un movimiento curvilíneo. Ahora, todas las veces que vimos movimientos, lo voy a tratar de encadenar con lo que ya sabíamos, lo que vimos el otro día. Si veíamos que un objeto se estaba moviendo, ¿sí? ¿Quién era el responsable de ese movimiento? Vamos a empezar con un movimiento rectilíneo en principio. Si teníamos un movimiento rectilíneo, ¿sí? Seguimos pensando en el movimiento rectilíneo. En un plano, por ejemplo, a lo largo de un plano, ¿por qué se movía este objeto? Pongamos que se está moviendo en una dirección así, paralela al plano. Si se mueve, ¿por qué era? Porque era lo que estudiamos en las clases anteriores. Para que un objeto se mueva, hay alguien responsable de ese movimiento. ¿Quién es ese alguien? ¿Cómo lo llamamos? Una fuerza. Una fuerza, no queda otra. Si no hay una fuerza que tenga al menos componente en la dirección del movimiento, ese objeto no se va a mover, ¿no? O sea, si yo tiro de este cuerpo, supongamos que puede haber más fuerzas, pero logro que el cuerpo, al aplicar una fuerza F, se mueva en esta dirección, se desplace en esta dirección, ¿no? Tengo un delta X, si pongo un sistema de referencia en el plano, GY y GX, esto ocurre porque tengo una fuerza en la misma dirección del desplazamiento, o al menos una componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y las fuerzas verticales no me producen ningún movimiento porque están en equilibrio. Es decir, que para que el cuerpo se mueva, tengo que tener al menos una fuerza en la dirección del desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea que la fuerza tiene la misma dirección que quién acá. Que el desplazamiento. Y si tiene la misma dirección que el desplazamiento, tiene la misma dirección que quién. Que la velocidad. Que la velocidad. O sea que la fuerza es paralela, en este caso, o tiene una componente, ¿sí? Tiene una componente de la fuerza paralela a la velocidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien. Si yo tengo un movimiento curvilíneo, actividad, para que me quede el dibujo lindo, yo tengo un movimiento curvilíneo, me paro en un determinado instante, en la trayectoria, sigue esta partícula, ¿sí? ¿Cómo logro que cambie? Porque nosotros ahí veíamos que la dirección o la fuerza estaba en la dirección de desplazamiento y tenía un movimiento recto. Ahora, si la trayectoria de la partícula va cambiando en una especie de movimiento curvilíneo, ¿sí? Que no digo cómo es ese movimiento curvilíneo, pero va cambiando ese movimiento curvilíneo, claramente la fuerza tiene que tener algún tipo de componentes que me haga cambiar esa dirección de movimiento, ¿o no? Porque ahora hay un cambio en la dirección. A diferencia de antes, cuando tenía la fuerza en la misma dirección que la velocidad, los dos eran paralelos, los vectores,
no tenía cambio en la dirección de la partícula. Ahora, en un movimiento curvilíneo, tengo cambios en la dirección de la partícula. Entonces la fuerza no va a ser netamente paralela a la velocidad instantánea, ¿o no? Eso es de esperar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo hice el dibujito para que uno le quede más grabado. Es decir, en un movimiento curvilíneo, por ejemplo, podría tener una fuerza en esta dirección, ¿sí? Y el vector velocidad para nosotros es tangente a la trayectoria. Vamos a intentar que me salga lo mejor posible. ¿Estamos o no? Hasta ahí. Buenísimo. Entonces, en estos términos podemos pensar un poquito, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si este es mi vector velocidad, uy, no queríamos eso. Si este es mi vector velocidad y esta es la fuerza, vector fuerza, claramente la fuerza, supongamos que la velocidad, el módulo también está cambiando, ¿sí? Entonces, evidentemente la fuerza me produce una aceleración que tiene componentes que influyen no solamente en el módulo de la velocidad, o pueden influir en el módulo de la velocidad, sino también tengo una componente de la aceleración que influye en la dirección o acelera la partícula en una dirección en particular que hace que cambie la dirección del movimiento. ¿Sí? Habitualmente, si la masa es constante, uno podría pensar que tengo, uy, que tengo una aceleración, ¿sí? Voy a tratar de mostrar el dibujo lo mejor posible. O sea que esta fuerza produce una aceleración, ¿no? Esta fuerza produce una aceleración, ¿sí? En la misma dirección. Supongamos que es la única fuerza que está actuando sobre la partícula para simplificar el problema. Entonces, sabemos de acuerdo a la segunda ley de Newton, si la masa es constante, si la masa es constante, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, con la condición de que la masa sea constante. Si hay una única fuerza actuando, podemos llamarla F1 para que no nos complique la vida, F1 igual al producto de la masa por la aceleración. Si tengo una aceleración que tiene la misma dirección, ¿sí? Tiene la misma dirección que la fuerza, y miro la trayectoria que hace la partícula, podría pensar que tengo una componente de la aceleración en la dirección de la velocidad y una componente de aceleración que apunta hacia el centro de ese movimiento curvo, o en realidad uno podría decir como, eh, a ver, esto lo pensamos en el plano, ¿no? Pero cóncavo, ¿no? Podemos pensar que es un movimiento de una cierta concavidad para ese lado. Es un pedacito, de hecho en las simplificaciones, en una simplificación podemos tomar que es un pedacito de una curva, de una circunferencia si quieren, y después hace la trayectoria curva cualquiera. Pero es una trayectoria curva. Entonces, lo que me está mostrando esto, que tengo una aceleración en la dirección de la velocidad, que es la dirección que nosotros llamamos tangencial. Y hay una componente de la aceleración que apunta hacia el centro de ese movimiento curvo o esa concavidad, que llamamos aceleración normal. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende la idea? Obviamente la responsable de esto es que es una fuerza para que produzca estas aceleraciones. ¿Sí? Si no, no tendría la aceleración. Insisto, con esto estamos pensando todo el movimiento en un plano, no le quita generalidad a un movimiento de tres dimensiones. Nosotros lo pensamos en el plano, pero insisto, no pierde generalidad para un movimiento de tres dimensiones, lo mismo.
tenemos tres componentes, no nos cambian nada. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se harían ustedes inmediatamente al ver esto? Va, la segunda pregunta. La primera sería ¿qué carajo hago acá? La segunda, ¿cuál es? Digo, ven algo así. Estamos en física. O sea, ¿cuál es la pregunta vinculada a física que se hacen ustedes? Vamos, vamos. Necesito voluntarioso para llevar el parcial bien. Hay que ponerle garra, vamos. ¿Cuál es la pregunta interesante que uno se puede hacer acá? Entonces, la pregunta que uno se tendría que hacer al describir una trayectoria de curva de esta manera, uno tendría que tratar de asociar esas aceleraciones que llamamos por ahora aceleración tangencial y aceleración normal, ¿sí? Tratar de asignarles un sentido físico. Bueno, ¿a qué físicamente qué significan esas dos componentes? Es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Se entiende dónde queremos ir? ¿Sí? Porque las dos influyen de alguna manera en esta trayectoria curvilínea o en que la partícula tenga una trayectoria curvilínea. Entonces quiero encontrar cómo es esa influencia y cuál es el significado físico que describe cada una de ellas. ¿Está? Buenísimo. Entonces avancemos un poco más. ¿Qué les parece que haríamos? De antemano uno puede eh, algo imaginarse de esto. Cuando uno mira así el gráfico, dice la aceleración tangencial está en la dirección de la velocidad. ¿Sí? La aceleración tangencial o la componente tangencial de la aceleración está en la dirección de la velocidad. Entonces uno podría presuponer criteriosamente que la aceleración tangencial influye sobre los cambios en la magnitud de la velocidad o del módulo de la velocidad. ¿Sí? Y de alguna manera, la aceleración normal es la que influye sobre la dirección de la partícula. ¿Sí? Porque es la que apunta hacia el centro de esa curvatura, es la que la va empujando como para adentro para describir esa especie de curva. ¿Sí? Entonces, uno puede asociar esa aceleración tangencial y esa aceleración normal con esas ideas. ¿Sí? Con que la aceleración tangencial está asociada a los cambios de la magnitud de la velocidad y la aceleración normal está asociada a los cambios en la dirección, ¿sí? De la trayectoria de la partícula o de la velocidad, si quieren, pues estamos escribiendo cómo se está moviendo. Pero una pregunta, ¿la tangencial no influye también en la dirección? O sea, por ejemplo, en este caso, si la tangencial apuntara al lado opuesto. Lo que le haría es, lo estaría desacelerando, ¿no? En todo caso, si tiene dirección contraria. Porque Sí, es tangencial a la velocidad. No influye en la dirección en particular. Porque es perpendicular, es paralelo al desplazamiento, ¿no? sí. Pero no le cambia la dirección. Para que cambie la dirección tiene que tener una aceleración normal. Si vos tuvieses un objeto que solamente tiene aceleración tangencial, el movimiento sería rectilíneo uniforme. O sea, tendrías una circunferencia enormemente grande cuyo radio de curvatura, por ejemplo, sería infinito. Si no tengo aceleración normal, no cambia la trayectoria, eso. Sí, sí, sí. O sea, eso entiendo, pero a lo que voy es a que la tangencial, por ejemplo, lo que decía, si la desacelerara, en algún momento se invertiría el sentido del desplazamiento. Sí, pero no le cambiaría la dirección. Ah, Seguiría está con la bien, misma está bien. dirección.
Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro, Juan? Sí, sí, entendí. Bueno, recién hicimos una cuentita. Todo esto parece descabellado, pero no es tan descabellado. Hicimos una cuentita y dijimos, bueno, la velocidad para un movimiento curvilíneo, v, la podíamos escribir como el módulo de la velocidad por el vector unitario tangencial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Sofía? Mónaco. Sí, seguro, ¿no? Bueno, si esta es la expresión de la velocidad, la aceleración de todo lo que aprendimos en los días previos de física, que parece ya lo lejos, pero fue hace poquito a poquito, la aceleración era el cambio de la velocidad en el tiempo, ¿o no? ¿Sí? Y ahora lo veo complicado porque tengo que hacer la derivada con respecto al t, a tiempo, del módulo de la velocidad por el versor unitario tangencial. O sea que la aceleración la puedo escribir como quiero. La derivada de v del módulo con respecto al tiempo, la velocidad, por el versor unitario tangencial más v por la derivada de u tangencial con respecto a t. ¿Sí? ¿Qué les resulta chocante por la cara que ponen de todo lo que está ahí? Yo no entendí el último paso. Esto es un producto de dos cantidades, un escalar por un vector, pero las dos pueden depender del tiempo, de distinta manera. El módulo de la velocidad puede depender del tiempo y el vector tangencial unitario no cambiará de módulo, pero sí puede cambiar de la dirección con el tiempo. Entonces el vector puede cambiar con el tiempo. Entonces al derivarlo me queda esta expresión. ¿Sí? Por eso le decía que le resulta chocante. Y le va a resultar chocante que es un vector unitario. Pero lo que está describiendo el cambio en el tiempo no es el módulo del vector, sino que va a ser la dirección, ¿no? Si uno juega un poquito con esto, este término que está acá, esto que está acá, la derivada de v de t, que es una aceleración, y el vector te dice que es en la dirección tangencial. O sea que este es el módulo o la componente tangencial de la aceleración, ¿no? Porque manifiesta el cambio de módulo de la velocidad. Y el otro término, que acá se ve lo que preguntabas vos, Juan, recién. Fíjate, este término, si estas son las componentes, ¿qué esperas que sea este? Si este es el módulo de la aceleración tangencial por un versor de unidad tangencial. Si uno con sentido común lo piensa un poquito, toda esta cosa me va a dar la aceleración normal de alguna manera. Tiene que dar en dirección radial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da cuenta uno de eso? Bueno, dice, pará, si la trayectoria es una recta, U de t no cambia. Entonces este término, si la trayectoria es recta, pues ser recta derivada del versor unitario en dirección tangencial con respecto al tiempo me tiene que dar cero. No cambia con el tiempo, porque no cambia la dirección. Entonces ahí me doy cuenta, no, pará, este término es el que me está cambiando la dirección, ¿no? ¿Sí? Entonces, la aceleración asociada acá a ¿cómo es? La parte de la aceleración asociada al cambio de la dirección. ¿Esto es por qué? Porque UDT en este caso es constante. Entonces, si es constante, la derivada me tiene que dar cero. Si la trayectoria es una curva, es curva, de UDT a DT es distinto de cero. ¿Hasta
hasta ahora razonamos un poco y venimos bastante bien. Estamos con unos Schumacher. Entonces ahora pensemos un poquito más. La pregunta del millón. ¿Cuál sería, Tamara? Ajá. La pregunta del millón sería, ¿quién es deuda de T? ¿Con qué relaciono esa derivada? Es la parte complicada de entender. Me doy cuenta que tiene que ver con el cambio de la dirección, claramente. Pero ¿cómo lo reescribo eso? Bueno, y acá vamos a hacer unas cuentitas, que hay unas formas muy moleas, voy a ser sincero, hacía mucho que no daba esta materia y no recordaba cuáles eran los trucos que tenía para hacer esto. Esto como los magos, perdés, cómo, cómo te parece o cómo le parece a cada uno cuál es el camino más coherente para hacerlo. Así que me había olvidado cuáles eran los caminos más amigables para hacer esto. Vamos a suponer una trayectoria curva cualquiera, ¿sí? Creo que vamos a poner en el plano, ¿no? Porque la vida en el plano es más amigable que en el espacio, ¿sí? Pero la ventaja que tiene es que no quita generalidad. Lo que analizamos en el plano me sirve para el espacio a acelerar una componente, no cambia mucho eso. Pero suponemos una trayectoria curva que podría ser una circunferencia para hacerlo más amigable. Total, reducir cualquier trayectoria curva en un intervalo muy chiquitito, un pedacito de circunferencia, se puede hacer siempre, y eso lo vieron en matemáticas. ¿Están cursando matemáticas 2 o están cursando? La están cursando ahora, ¿no? Sí, análisis 2 estamos cursando ahora y Vale. física. Mm. ¿Están viendo de curvatura? ¿Eso ya vieron algo de curvatura? ¿Nada? Cero. Bueno, no pasa nada. Pensemos esto. Entonces, que tenemos, vamos a cambiar acá, un pedazo de curva que podría ser un pedazo de circunferencia, ¿no? Insisto con eso. Yo agarro un pedacito cualquiera, voy a hacer un truco así. Esta es la curva que describe la partícula. Esto acá hasta acá, ¿qué es? Me paro en un momento donde está la partícula, que está acá, justo en este instante la partícula está acá, describe esta trayectoria, va para arriba, ¿no? Entonces, esto sería el vector, ¿qué? En este instante. Posición. Posición. En el plano, pues es el vector posición. Lo puedo definir, si tengo R lo escribo en forma cartesiana y es muy amigable. ¿Sí? Si yo juego un poquito con lo que conozco de matemáticas, este vector es θ, entonces yo podría elegir un vector que continúe esta línea, voy a dibujar bien porque si no, podría elegir un vector en esta dirección y uno, por ejemplo, en esta dirección. Perpendiculares entre sí, uno, eh, mm, una cosa así, para que queden parejos. Entonces, ¿qué les parece que estoy tratando de dibujar ahí? Este es un vector en dirección radial o normal, ¿no? ¿Sí? Porque sigue la línea de radio. ¿Sí? Este es un vector, podría decir que es un vector unitario en dirección radial. ¿Sí? Y este sería un vector unitario ¿en qué dirección? Tangencial.
Exactamente. Miren todo lo que tenemos que hacer para llegar a lo que queremos. La vida es dura, sí, es cruel. Entonces, si juego un poquito con lo que hace de trigonometría, como el ángulo entre estos dos es un ángulo recto, este ángulo yo podría ver que es θ. Si juego un poquito. De lo que aprendimos de matemática y de física en estos días, yo podría jugar con el triángulo rectángulo, por ejemplo, de luz tangencial. ¿No? Triángulo es θ, este sería el U tangencial, y estas son las componentes en X y en Y del U tangencial, ¿no? O sea que el vector U tangencial, que tiene que ser un vector unitario, la componente en la componente en X, ¿cómo se puede escribir? Es el cateto opuesto al ángulo, ¿no? La componente en X, con signo negativo, de acuerdo a mi sistema de referencia. ¿Sí? Se puede escribir como menos seno de θ versus I, ¿no? La componente en Y, ¿quién me la da? El coseno de θ, ¿no? Pero positivo en Y. O sea que es más coseno de θ versus J. Si juego con el otro triángulo rectángulo, y estaría bueno que me salga rectángulo, o se parezca al menos, triángulo es θ, este sería el módulo, si quieren vamos a decirlo UDR, el módulo de UDR. Entonces, este versor unitario, U en dirección radial, ¿sí? Tengan paciencia, vamos a llegar a algo productivo, ¿eh? U en dirección radial, la componente en X que me la da, el coseno de θ. Fíjense, elijo senos y cosenos para escribir la componente, ¿por qué? Porque quiero un vector unitario. Si sumo los cuadrados de las componentes siempre me da 1, si uso seno y coseno al mismo ángulo. El seno del coseno, seno y coseno me da 1, ¿no? Sumado al cuadrado. Entonces, la componente en X de esto va a ser coseno de θ versus I, y positivo, más el seno de θ versus J. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Solamente veo algunas caras que me dicen que sí, el resto que está a los valientes que me dan la cara, que pobre siempre los agarro para preguntarle cosas porque le veo la cara al menos. Bien, el resto brilla por su ausencia, deben estar volviendo. ¿No? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Bien. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque queríamos derivar U de t, o sea, el vector unitario tangencial, con respecto al tiempo. Lo que no dijimos es que como esa partícula va cambiando su posición porque va describiendo una trayectoria, θ es una función de quién. ¿De quién debería ser θ una función? Si voy describiendo la posición con vectores en coordenadas polares, por ejemplo, si es en el plano, si fuese una circunferencia. Θ tiene que ser una función de t, porque la posición cambia con el tiempo. ¿Sí? No hay que perder eso de la cabeza, ¿no? Porque estoy describiendo la trayectoria de una partícula que va cambiando en el tiempo. Eso no hay que perderla, hay que tenerlo en la cabeza presente. Bueno, hicimos todo esto, nos arremangamos y dijimos, ahora bien, ahora sí puedo hacer derivada de u de t con respecto a t. Si derivo u de t, tengo que hacer la derivada con respecto a t de quién. ¿De quién sería para nosotros u de t? Seno de θ versus i más coseno de θ versus j. Sin dejar de recordar que θ es una función de t, entonces es como aplicar regla a la cadena o una función compuesta, si quieren. ¿Sí?
Derivo el primer término con respecto a t. El menos lo dejo afuera. Derivo primero la función más exterior, que es el seno de tita. La derivada del seno, ¿qué me da? Coseno. Coseno de tita por la derivada de tita con respecto a t. Esto verso i. Más la derivada del coseno, que es Menos el seno. seno de tita por la derivada de tita con respecto a t verso j. Me tomo el trabajo de escribirlo un poquito mejor. Derivada de u de t con respecto a t, saco el signo menos afuera, saco el diferencial de tita t que están los dos, y acá me queda ¿quién? Coseno de tita verso i más seno de tita verso j. ¿Y quién es esto? ¿Quién es? Ah, U radial. exacto, aleluya, hermanos. Esto es el U radial. O sea que el cambio en el tiempo del versor tangencial no es ni más ni menos que una cantidad que es menos de tita de t, el U radial. Y de hecho, tener menos el U radial, ¿quién es? Yo esto lo podría escribir derivada de tita a de t, y acá podría escribir menos u de r. Y u de r, de vuelta, aleluya, ¿quién es? Si al vector radial le cambio el signo, ¿quién me da? ¿Qué me cambia? Con dirección opuesta. Exacto. Dirección no, sentido. Sentido. La dirección es la misma, tiene sentido opuesto. Y eso es lo que llamamos el vector normal. Uy. El normal apuntaba hacia adentro, el radial era saliente. ¿Sí? O sea que esa cosa que nos molestamos y trabajamos y nos arremangamos, esto es el U normal. O sea que después de renegar un rato y trabajar, llegamos a la hermosa conclusión que la derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo no es ni más ni menos que la derivada de tita a de t en dirección normal. Y acá está el que me está demostrando, esto Juan, te cierro un poco más la idea, Juan, que el segundo término está asociado a los cambios de dirección, y eso tiene que ver con la aceleración en sentido normal. ¿Vieron qué lindo que dan todas las cuentas a veces? Y ahora hay que pensar un poquito más. Vamos a pensar un poco más, ¿sí? A ver, ¿en qué vamos a pensar? Me tendría que preguntar usted primero. ¿Qué les parece que nos faltaría terminar de hacer, ¿no? Para que tengamos algo redondito. Lo que nos preocupaba era asociar físicamente las componentes de la aceleración a algo. Ya la asociamos a algo y las estamos terminando de escribir en un formato más amigable. ¿Sí? ¿Y a ustedes qué les parece que más podríamos hacer? Digo, ya que estamos, ¿cómo podríamos ayudarnos un poco más? ¿Qué les molesta todavía lo que he escrito? La derivada de tita puede ser. Claro, perfecto. Lo que nos está molestando todavía, como para llegar a algo más amigable, es de tita de t. ¿Sí? ¿Está? Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar eso. En general los libros hasta R te chantan una circunferencia derecha. Yo no voy a quedarme con una circunferencia, voy a decir, bueno, tengo una trayectoria curvilínea cualquiera. Una trayectoria curvilínea cualquiera. Desde la trayectoria curvilínea cualquiera voy a agarrar un pedacito, como aprendimos en análisis 2, que le puedo
lo puedo ajustar con un pedazo de circunferencia. Con una circunferencia muy grande, muy chiquita, pero la puedo aproximar con una circunferencia para tener un arco de circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Pero no muy grande. Va a ser pequeño todo lo que hacemos. ¿Sí? Entonces el dibujo sería una cosa así. De tratar de que me salga lo mejor posible. No lo prometo. Lo hago exageradamente grande, pero recordemos que estos son, en realidad siempre lo hacemos para pedacitos de curvas chiquititos, ¿no? Entonces, si la curva es chiquitita, tengo un pedazo de camino, de trayectoria. No, te saco esto. Una cosa así. Nosotros en matemáticas teníamos, si este arco era chiquitito, era un diferencial de S, habitualmente. Nosotros esto lo podíamos llamar, los matemáticos nos enseñaron que este arco lo podíamos llamar S. Este es ρ, que es la letra habitual que se usa para el radio de curvatura. Donde la trayectoria esta puede tener cualquier forma, seguir, hacer así, nada. Yo me quedé con un pedacito de la descripción, ¿no? Que eso es lo que aprendimos de los matemáticos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces el radio de curvatura, y esto tiene un ángulo θ. ¿Sí? Y no se quiere quedar con esa opción. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si los ángulos son pequeños, para ángulos muy pequeños, la tangente de θ puede ser aproximadamente θ, ¿no? Eso estábamos de acuerdo. Algunos dicen entre 0 y 17, otros entre 0 y 21, 0 y 22, depende, pero para ángulos muy pequeños, la tangente de θ la tangente de θ es aproximadamente θ, siempre que los ángulos sean pequeños. ¿Sí? Medidos en radianes, ¿no? Si la tangente es aproximadamente θ y este pedacito de curvatura se parece a una línea recta, esto lo empiezo a trabajar como un triángulo rectángulo. Aproximo todo lo que puedo a cosas que sean fáciles de hacer. ¿Sí? Entonces la tangente de θ, cateto opuesto, sobre radio o hipotenusa, si doy vuelta al triángulo, entonces esto lo puedo escribir como que, con mucha buena voluntad y cariño, es eso de error. ¿No? ¿Sí? Estoy aproximando esto como que estoy acá, este S como chiquitito, lo aproximo, esto digo que es un triángulo rectángulo, hago todas esas monerías para reducir el problema a algo que me sea muy fácil de hacer. Si el arco de circunferencia, que es muy chiquitito, lo puedo escribir como ρ de θ, si derivo ese, ¿sí? El arco de circunferencia cambia con θ. O sea, va a depender de θ. A θ más grande, arcos más grandes, a θ más pequeños, arcos más chiquitos, ¿o no? Entonces yo podría escribir con buena voluntad y cariño, exponencial de S a de θ, ¿qué me tiene que dar? Rho, ¿no? ¿No le gustó? ¿Sí o no? Digo, el arco, que es el cateto opuesto, cambia con θ. Agrando θ, cambia el arco, la longitud del arco. A θ más chiquitito, arco más chiquitito. Pero hago el cambio, analizo el cambio del arco con los cambios de θ. Eso es lo que estoy haciendo cuando hago una derivada. Digo, bueno, esto es un truquito para hacer las cuentas cortas, porque ya teníamos que elegir un camino bastante molesto. Esto lo puedo escribir como ρ a de θ. Si esta trayectoria son dos instantes de tiempos distintos y como el intervalo entre que la partícula recorre este trayecto es muy pequeño, el diferencial de S,
con respecto a t, yo lo podría escribir como ¿quién? Como ρ de tita de t. Estoy pensando que el radio de curvatura no cambia, ¿no? Pensando con mucha buena voluntad y cariño que ρ es constante, o sea, el radio es constante. Por eso casi todos los libros lo hacen directamente con una circunferencia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Con este truquito, para pensar una curva cualquiera en el espacio, de S a de t, ¿quién era? El módulo de la velocidad. Este es el radio de curvatura, y acá tengo de tita de t, que era lo que me molestaba. O sea que terminé relacionando de tita a de t con quién? De tita a de t es la velocidad sobre el radio de curvatura en esa trayectoria curvilínea que estoy tomando. ¿Sí? Si fuese una circunferencia perfecta, es un radio fijo. ¿Sí? Entonces, uno puede reescribir, después de todo este trabajo que se tomó, puede reescribir la expresión para aceleración. Entonces, podemos volver a la aceleración. Si la aceleración, después de todas estas cuentas que hicimos, que no eran tantas al final, porque son dos hojitas, la parte tangencial, que era la derivada de d a de t por el versor tangencial, este término era ¿quién? El módulo de lo que llamamos la aceleración tangencial, más un término que ¿quién era? B era el módulo de la velocidad por allá a lo lejos, B por el cambio de U a de T, de U tangencial a de T. De U tangencial, ¿quién era? El U normal por de tita de T. O sea que si junto todo esto es B sobre el radio de curvatura por el U normal. O sea que reconstruir lo que con pocas herramientas, no usamos tanto, logramos reconstruir que la aceleración tiene un término que está relacionado con la aceleración tangencial, y que es la componente de la aceleración en dirección tangencial, más un término que ya lo habrán visto por ahí alguna vez, b cuadrado sobre ρ, o b cuadrado sobre r, que esto está asociado a la aceleración normal, y que es lo que está vinculado al cambio de la dirección. Y esto es lo que nosotros vinculamos a la aceleración normal, y esto es a la aceleración tangencial. ¿Sí? Acá, esta expresión es la que cuesta remar mucho, siempre. Yo calculo que llegamos con un camino bastante amigable que no es tan complicado matemáticamente. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea hasta ahí? Si uno agarra esta expresión y juega un poquito, ¿sí? Si uno juega un poquito, por ejemplo, eh, si vos tenés un movimiento que tiene velocidad constante, si v es constante, ¿qué pasa? El término de aceleración tangencial, ¿cuánto te da? Cero. O sea que lo único que tengo es un término que es b cuadrado sobre ρ. ¿Sí? Si b es constante, entonces la aceleración tangencial me da cero. Porque de b a de t es cero. ¿Sí? Entonces no hay aceleración tangencial, no cambia la velocidad tangencialmente, solamente me cambia la dirección del objeto. Si tengo un objeto que se mueve con velocidad constante y lo único que cambia la dirección, voy a tener un movimiento circular en principio. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Dicho eso, entonces ahora vamos a analizar lo que llamamos un movimiento circular.
¿Estamos hasta ahí todos más o menos casaron la idea? ¿Sí? Insisto con esto, no sé si tienen grupo WhatsApp, no lo tienen, eso. Si pueden, yo ya lo publiqué, igual avisen a sus compañeros que mañana a las 5, primero que 3:30 tienen práctica, ¿sí? Con Javier, y a las 5 vamos a continuar con esta teoría. Aprovechamos la imposibilidad de Lucía dar clases, vamos a usar esa ventanita para ponernos un poquito más al día. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a un movimiento circular. Uy, no, no. Vamos a suponer que tengo un objeto que se mueve en una trayectoria circular. ¿No? Yo me paro y en un instante está acá y en otro instante el objeto está acá. ¿Sí? Uno puede jugar con esto de varias maneras distintas. Si esto fuese, voy a poner ejes, uno podría poner un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Uno podría poner un sistema de ejes cartesianos así y describir la posición de la partícula como función del tiempo, ¿no? Si ustedes tuviesen algo así, ¿con qué lo harían? Entonces, por ejemplo, está en el instante inicial acá, empezó una trayectoria circular y después está acá. Cambió un cierto ángulo, ¿no? Cambió un ángulo θ. Ahora, si ustedes tuviesen los ángulos, ¿sí? Nada, como saber el radio, ¿sí? Con saber el radio y saber el ángulo podrían describirlo en coordenadas polares, por ejemplo, ¿sí? Podrían describirlo en coordenadas cartesianas. Y con solo hacer la proyección, decir, bueno, el θ total, no sé, o alfa, lo llaman el ángulo hasta acá, que ahora lo vamos a marcar, pero no es lo que nos vamos a entretener por ahora. Yo quiero, o queremos, o pretendemos, describir este movimiento circular. En este caso es una trayectoria curvilínea particular, ¿no? Donde tengo que el radio de curvatura permanece constante. ¿Sí? Entonces, me simplifica un poquito las cuentas. Tenemos una aceleración, o podemos, en realidad no siempre tenemos, pero podemos tener una aceleración tangencial y una aceleración normal. ¿Sí? La ventaja es que la trayectoria que describo es una trayectoria circular, o sea que el radio de curvatura permanece constante, lo llamamos R si quieren de alguna manera. Entonces, el radio de esta circunferencia. En este caso, para ir desde la posición inicial a la final, describió un pequeño arco. Recién vimos que el cambio del arco en el tiempo lo podríamos escribir como que R, el cambio en el ángulo en el tiempo. ¿O no? Eso lo habíamos visto recién. Ya no se me habrán olvidado, ¿no? ¿Esto quién era? Esto lo conocían. Era el cambio, o sea, el cambio o el desplazamiento o la trayectoria esa que recorrió en un intervalo de tiempo, que era muy chiquitito, que era la velocidad instantánea. Era el módulo de la velocidad instantánea. ¿Sí? Acá me aparecía R. De θ de t es cómo cambia el ángulo a medida que transcurre el tiempo. Hasta hoy habíamos aceptado que el ángulo cambia con el tiempo, pero no le habíamos puesto nombre a eso. Ahora cuando llegamos a un movimiento circular le ponemos nombre. Y eso que está ahí se llama velocidad angular. Vamos a definir
esta cantidad que está acá como velocidad angular y lo vamos a reconocer con la letra omega, donde definimos la velocidad angular como el cambio en el ángulo en el tiempo. Mide cómo va cambiando el ángulo con el tiempo. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene omega? Tiene unidades de ángulo en el tiempo. En general uno está tentado siempre a escribir las unidades naturales de los ángulos, son radianes sobre segundos, pero en realidad es un poquito más coherente escribir como 1 sobre segundos, o segundos a la menos 1. Esas son las unidades naturales de lo que llamo velocidad angular, que me describe cómo cambia el ángulo como función del tiempo cuando tengo una partícula que está describiendo un movimiento o una trayectoria circular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Entonces, ¿y lo puedo vincular con quién? Con el módulo de la velocidad lineal, ¿no? Porque de alguna manera, esto si uno lo piensa, fíjense, si estoy en un punto, tengo R que tiene esta dirección. Con mucha buena voluntad, dibujo la velocidad, por ejemplo, en este punto está tangente a la trayectoria. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahora la pregunta es, tengo B que en realidad, acá logré escribirlo todo en módulos, pero B en realidad es una cantidad vectorial, ¿no? La velocidad lineal, como se suele llamar después, para no mezclarla con otras velocidades. En realidad, esto tiene toda la pinta, que es una cantidad vectorial, porque R marcaría la posición de la partícula, ¿no? ¿Sí? Voy a hacer un truquito solamente porque me molesta el dibujo. Lo hice así para no pierda la generalidad, pero lo voy a borrar porque me molesta más. Ahí está. Esto es un problema mental mío, que es que prefiero que uno arranque de acá del eje. Para mí, total, uno siempre puede girar el eje y hacerlo arrancar de cero, ¿no? Entonces, el ángulo que describo es ese. Ahora van a ver por qué es más lindo escribirlo así. Entonces, arrancó de acá, arrancó desde mi cero imaginario, puse el cero o el origen del sistema de referencia y escribí un cierto arco de circunferencia en ese tiempo. Esta vez, un movimiento circular determinado por θ, y θ es una función de tiempo. Entonces, defino la velocidad angular como que en términos de cuánto ángulo describió en un determinado tiempo. Ahora, cuando veo esta relación que ya obtuvimos antes, que está relacionado con R, que es el vector posición en realidad, y B, que es una velocidad tangencial, digo, esto tiene toda la pinta de ser una cantidad vectorial. En realidad, esto cuando uno juega un poquito más amigablemente, por ejemplo, si describe un objeto que se está moviendo. Déjenme borrarlo y escribirlo un poquito mejor. Si uno estuviese describiendo un objeto que se mueve en un plano, y tengo una trayectoria circular en este plano, ¿sí? Y este es, bueno, no, tan ligero no me va a salir. Y este es el radio, el centro, y es el eje de simetría con respecto a la rotación de esa partícula, ¿sí? La partícula está rotando acá, ¿sí? Entonces yo he puesto un sistema de referencia así, rotó un ángulo θ, ¿sí? Este era el versor R, la velocidad tangencial estaba así, es un vector, esto es como si fuese el eje X, el eje Y, y esto es Z, la velocidad angular es perpendicular
Es un vector que es perpendicular al plano que forman R y B. ¿Sí? Y esto es porque la velocidad, en realidad todas estas cantidades son cantidades vectoriales, y es porque la velocidad B, ¿sí? La puedo escribir como R, producto vectorial, la velocidad angular. Como todo vector esperaba que es una velocidad angular, y me la está definiendo el producto vectorial en un movimiento circular entre todas estas magnitudes, entre el vector posición, la velocidad lineal y la velocidad angular. Y la relación, en realidad, es una relación vectorial entre las tres magnitudes y tiene esta forma. Entonces, la velocidad angular es un vector que es perpendicular al plano que forman ¿quién? El vector posición y la velocidad tangencial. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora que definimos lo que se llama velocidad angular, podemos llegar a un tipo de movimiento en particular, que es lo que se llama movimiento, al igual que hicimos con cinemática lineal, se llama movimiento circular uniforme, que no tiene nada raro. Ya con lo que aprendimos en la parte lineal, nos vamos a dar cuenta de qué es esto. Un movimiento circular uniforme es un movimiento donde la velocidad angular en este movimiento circular es constante. ¿Sí? Si la velocidad angular es constante, tiene un movimiento de tipo periódico, ¿no? Es decir, que si yo tengo si el objeto tiene una velocidad angular constante, la velocidad angular era de tita a de t, quiere decir que si la velocidad angular es constante, en un instante está acá, da toda una vuelta, tarda un cierto tiempo, la segunda vuelta la va a dar al mismo tiempo. ¿Sí? Porque la velocidad angular es constante, o sea que describe ángulos iguales en tiempos iguales, ¿o no? ¿Sí? Acuérdense la definición. Si la velocidad angular es uniforme, omega es de tita de t. O sea que va a describir ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Entonces tiene un movimiento, lo que se llama habitualmente, esto implica en una trayectoria circular un movimiento periódico. ¿A quién les hace acordar esto? Seguro que se acuerdan a alguien. Uno. Pero, ¿quién describía un movimiento periódico? El seno y el coseno. Claro, el seno y el coseno. Era un ejemplo, porque era que el seno y el coseno que agarraban un radio unitario, lo que llamamos un radio versor unitario, y la giraba. Y daba toda la vuelta, ¿no? Y volvía a tener la misma función periódica, volvía a describir la misma función. ¿Sí? Cada 360 grados o cada 2pi volvía a ver lo mismo yo. Cuando daba una vuelta volvía a ver lo mismo. Acá, cuando tengo un movimiento periódico, es decir, si bien el objeto de una partícula que está acá da una vuelta, tarda un segundo, cuando va a dar la segunda vuelta, ya sabemos que va a tardar un segundo. ¿Sí? Porque la velocidad angular es constante, o sea, describe ángulos iguales en tiempos iguales. Entonces uno puede definir una cantidad que se llama el periodo. ¿Sí? Tau es lo que uno tiene distintas letras. Lo que se conoce con el nombre de periodo. Donde tau es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Sí? El periodo es el tiempo en dar una vuelta. ¿En qué unidades se va a medir el movimiento,
periodo y en segundos en sistema MKS. ¿Estamos hasta ahí o no? La inversa del periodo, aunque no crean, ¿qué les parece que puede ser? Es algo que se llama habitualmente la frecuencia. Y es al revés. La frecuencia te dice cuántas vueltas da en la unidad de tiempo. ¿Sí? Uno puede definir F o nu, a veces, o nu, que es la frecuencia, y es la cantidad de vueltas en la unidad de tiempo. La frecuencia, en realidad, tiene unidades de 1 sobre segundo, que 1 sobre segundo es lo que se llaman hertz. Y está relacionada con el periodo como la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Sí? Son las cantidades habituales que uno puede describir en un movimiento circular uniforme. Pero no nos vamos a quedar con eso. Al igual que hicimos en cinemática lineal, cuando tengo un movimiento circular uniforme, uno puede decir, cuando uno tiene un movimiento circular uniforme, omega es una constante y es de θ de t, ¿no? Con omega una constante, la velocidad angular. ¿Sí o no? Entonces, al igual que aprendimos con los movimientos con la velocidad lineal constante, uno podría escribir que el diferencial de θ es omega diferencial de t. Si integro de ambos lados, entonces, si integro ambos lados, voy a integrar entre un t0 y un t, o sea que le voy a poner t' para no confundir la variable de integración con los límites de integración. Acá, a tiempo cero, voy a tener un θ0, voy a estar en alguna posición de referencia inicial θ0, y acá voy a estar en un θ final, que es una función del tiempo. Si integro esto, la integral de diferencial de θ que me da el θ final, que es una función de t, menos el θ a tiempo cero, omega es constante, o sea que me quedo omega por la integral de diferencial de t', que es t', integrado entre t y t0. O sea que el ángulo que describe como función del tiempo θ de t es un θ0, la posición a tiempo inicial, a tiempo t0, ¿sí? Por la velocidad angular por t menos t0. Y es parecido a lo que habíamos visto en cinemática lineal, para un movimiento con velocidad lineal constante. De hecho, si el caso particular de que t0 es igual a 0, que es lo que hacemos siempre, entonces θ de t, la posición angular, se dice esto, la posición angular como función del tiempo, ¿quién es? θ0 más omega t. Y esto es una ecuación como Lineal. lineal, ¿sí? Entonces ya las cosas nos empiezan a cerrar un poquito más. Si yo describo para este movimiento con velocidad angular constante, ¿sí? Lo que estoy diciendo, que depende del valor de θ0, pero θ como función de t es una función lineal, ¿sí? ¿Y la pendiente quién es? Omega, la velocidad angular con que gira. Y este es un movimiento periódico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Podemos dejar acá para no saturarlos y seguir mañana a las 5, ¿sí? Para que veamos lo que nos falta de cinemática circular
y empezar con dinámica, ¿sí? Empezar con dinámica circular. Vamos a volver brevemente al movimiento circular en el plano, solamente volver un poquito para atrás para reescribir lo que habíamos visto, ¿sí? Solamente para que quede escrito de otra manera que nos puede llegar a ser útil, aunque ya lo teníamos. Vamos a ver. No, no lo vamos a hacer, pues ya lo tenemos hecho. Entonces, mañana si les parece, mañana vamos a ver movimiento circular con aceleración constante y vamos a arrancar con dinámica circular, ¿sí? Así el viernes quizás, y hacer algún problemita mañana, por ahí, ¿sí? Y el viernes terminar este tema con algún problemita más, o empezar con trabajo de energía, creo que es posible. Sí, porque si sigo, me voy a... Si veo el pedacito de falta, me voy a demorar media hora más, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, nos vemos mañana a las 5. Yo les subo ahora esto en un ratito. Conmigo a las 5.